este servicio, esta prédica. Queremos poner en tus manos esta última parte del estudio de Hebreos, Señor. Queremos pedirte, Padre Todopoderoso, que eh, tú que nos hables a nuestros corazones, Señor. Te pedimos, Padre Todopoderoso, que tú nos ayudes a entender esto que hoy tú nos quieres enseñar sobre la compasión y el amor, mi Señor y Dios. Ponemos entonces en tus manos este servicio y te pedimos que seas tú hablando a nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a hacer la última parte del capítulo de Hebreos, del libro, la epístola de los Hebreos. Este es el capítulo número 13 en el que nos vamos a concentrar hoy. Y hoy vamos a dibujar con este capítulo. Hoy tenemos en el capítulo 13 una enseñanza sobre la compasión y el amor. Y es una enseñanza que se va a articular en dos ejes verticales y dos ejes horizontales, lo que terminará disfrutando una cruz. Entonces, el eje X, para los que saben de los ejes, entonces es el eje que va atravesado y tenemos el eje X1 y luego tenemos el eje X2. Ese eje tenemos tenemos dos ejes entonces verticales que son el eje X1 y X2 y dos verticales que son el eje Y1 y Y2. Es decir, esto se vería más o menos de esta manera. En el eje X1 vamos a estar hablando de las relaciones personales. ¿Por qué X? Porque es horizontal. Son las relaciones que tenemos con nuestros hermanos. Es en el plano terrenal. El eje X2 es el eje de las relaciones públicas. La diferencia es con las relaciones personales, es con las personas con que nos relacionamos, a los que conocemos y nos conocen. En cambio, el eje X2 son relaciones públicas, cómo nos comportamos en público. El eje Y1, como es el eje vertical, por ser eje, entonces hablamos de la relación personal con el Señor, en nuestra relación. Esa en la intimidad solamente Dios la conoce, es una relación vertical, pero es personal, es íntima con el Señor. Ya en el eje Y2, entonces ahí tenemos la relación pública con el Señor, esa relación con Dios que la gente ve, cuando yo alabo, cuando adoro en público, cuando voy a la iglesia, cuando hago servicio. Entonces, finalmente, esto se va a ver de esta manera. Este es el eje X1, relaciones personales. Y como estamos hablando de Hebreos 13, entonces vamos a Hebreos 13, versículo 1, hablando de las relaciones personales. Acá vamos a ir desde el versículo 1 hasta el 6. Entonces, abran sus Biblias, vamos a Hebreos 13, del 1 al 6. En esta primera parte, del 1 al 3, tenemos: la palabra de Dios dice: sigan amándose unos a otros fraternalmente. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Versículo 3. Acuérdense de los presos, como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel, y también de los que son maltratados, como si fueran ustedes mismos los que sufren. Recuerden que estamos aquí hablando de relaciones personales. Entonces, es importante analizar acá un par de cosas. En el versículo 2 dice: hospedaron ángeles, que nosotros dice que hemos hospedado ángeles. Se refiere a la raza humana. La raza humana ha hospedado ángeles sin saberlo. Tenemos el ejemplo de Abraham y Lot, cuando en el Génesis 18, los versículos del 1 al 8, narra la historia de que ellos hospedaron ángeles. También está la historia de Gedeón en Jueces 6, cuando también narra que hospedaron ángeles. Y Manoa, el papá de Sansón, que también hospedó ángeles, y su historia está en Jueces 13. Entre otras cosas, hospedar ángeles solo se menciona en la Biblia en esos 3 capítulos, pero recuerden cuando hemos hablado de ángeles en el pasado.
los ángeles no nos obedecen a nosotros. Cuando habla de ángeles son personas, en estos casos, en estos tres casos, personas que venían siendo usadas por Dios. Los ángeles, cuando tenemos contacto nosotros en ocasiones, ay, esta persona es un ángel, me ha ayudado. No se trata realmente de ángeles, son personas que están siendo usadas por Dios y que nos ayudan y que incluso hacen acciones que hemos estado pidiéndole a Dios, pero no significa que esas personas sean ángeles, literalmente hablando. Continuamos con el versículo 4. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca los dejaré, jamás los abandonaré. Recuerden que estamos viendo el eje horizontal, las relaciones personales. Y en estas dos partes que hemos leído, desde el versículo 1 hasta el 6, hasta ahora, hasta el 5, vemos varias recomendaciones. Una, en el versículo 1, sigan amándose unos a otros fraternalmente. Nuestras relaciones personales deben estar enmarcadas en el amor. Amor fraternal es un amor de amistad, no está hablando de un amor romántico, está hablando de un amor de amistad. Es decir, ser buenos amigos, ser amigos que aman a sus amigos. Dice, no se olviden en el versículo 2 que leímos, no se olviden de practicar la hospitalidad. Debemos ser amables, debemos recibir personas en nuestra casa, debemos mostrarle a las personas que nos interesan, que los amamos. En el versículo 3 dice, acuérdense de los presos. Esto también tiene que ver con nuestras relaciones personales. Se cree que cuando acá el autor de la epístola de los Hebreos decía, acuérdense de los presos, se cree que se estaba refiriendo a los otros creyentes que estaban presos por fe. Recuerden que en esa época a las personas las encarcelaban por motivo de su fe. En esa época, la mayor cantidad de presos eran presos por motivos de su fe, justo en este momento, porque estaban con todo el boom de Jesús y los seguidores de Jesús estaban siendo perseguidos para arrestarlos. De hecho, en este momento, Timoteo estaba preso. No hay otro registro en la Biblia que diga que Timoteo estuvo preso, pero aquí al final, vamos a leerlo ahora, cuando dice que Timoteo estaba a punto de salir de la cárcel. Y acá hay algo importante también en el versículo 3, dice, acuérdense de los presos como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel. Acá está hablando de empatía, ponerse en los zapatos de los demás, ver a los demás que están pasando una situación como si fuera yo mismo el que estoy viviendo esa situación y amar a las personas, acordarnos de ellos como si fueran nuestros compañeros de cárcel. También nos invita Hebreos en este eje horizontal, el eje X de las relaciones personales, también nos invita a que nos acordemos de los que son maltratados, de las personas que sufren, las personas que están siendo oprimidas, principalmente por motivo de la fe, pero acá no lo aclara. Entonces, si una persona está siendo maltratada, nosotros debemos mostrar ese amor al prójimo a través del cuidado de esa persona. Versículo 4 que está en pantalla todavía, dice, tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Parte de nuestro deber como creyentes es tener en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Somos llamados a valorar el matrimonio, somos llamados a valorar esa relación sentimental con una sola persona del sexo opuesto, como fue tal como lo creó Dios el matrimonio, y la fidelidad conyugal. Ahí mismo en ese versículo 4 lo aclara y dice, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Y acá es importante ver estas dos palabras, adúlteros e inmoralidades. La palabra inmoralidad en griego, me sorprendí mucho cuando estaba estudiando esto, en griego significa pornos, o se dice pornos. Es decir, inmoralidad en griego se dice pornos.
son relaciones fuera del matrimonio, prematrimoniales, relaciones homosexuales, y la raíz es porne. Y porne se refiere a prostitutas baratas, tal cual es la definición. Entonces, cuando acá dice inmoralidades sexuales, hoy en día tenemos la inmoralidad sexual al alcance de una pantalla. Con un clic podemos acceder a un montón de páginas que no lo ocultan. Ellos mismos ponen el nombre y es un nombre que cuando lo traducimos de griego, lo usan en español, pero cuando lo traduzco de griego al español, vemos entonces que pornos es inmoralidad sexual. La inmoralidad es castigada por Dios. Ahí lo dice en el versículo 4, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Entonces, tenemos que cuidarnos en ese sentido. Aunque nadie nos vea, esto está dentro del eje de las relaciones personales, porque son hábitos que pueden destruir al ser humano, hábitos que nos llevan a la perdición. La otra palabra que analizamos en ese versículo es adúlteros. ¿Qué es el adulterio? Es infidelidad en el matrimonio, específicamente infidelidad en el matrimonio. Lo demás no es infidelidad, porque si alguien está soltero, pues no está haciéndole infiel a una esposa o un esposo, pero sí es inmoralidad y ambos son juzgados igualmente por Dios. Yo quisiera, los que son rápidos para buscar, que miremos en Filipenses 4, versículos 11 y 12. Filipenses 4, 11 y 12 dice: no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y el versículo 13, que lo sacan mucho de contexto, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Acá no se está refiriendo a tener superpoderes, acá se está refiriendo a sobrepasar cualquier dificultad. Pablo está diciendo: he vivido en la abundancia y en la escasez, he tenido y he perdido, he aprendido a quedar saciado y a tener hambre. Entonces, cuando acá dice que todo lo puede Cristo que me fortalece, es en esos momentos de necesidad. Si estuviéramos hablando de la parte íntima, pues Dios nos da esa fortaleza para sobrepasar. Pero realmente acá no estaba hablando de eso, acá estaba hablando de las necesidades físicas. Volvamos a Hebreos 13, versículo 5. Ahí dice: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca los dejaré, jamás los abandonaré. Ahí es donde debemos pensar como Pablo, tomando estas palabras en las que él dice: yo sé lo que es tener mucho, yo sé lo que es pasar necesidad, sé lo que es tener la barriga llena, sé lo que es estar con hambre. Ese contentamiento que está ahí en el versículo 5 de Hebreos, estamos viendo cómo Dios nos da la fortaleza para sobrepasar esas necesidades, sean del tipo que sean. Tenemos la capacidad en Cristo, la fortaleza que Cristo nos da para sobrepasar estas dificultades. Pasamos al versículo 6. Miren en Hebreos 6 cómo el escritor nos invita a tener confianza. Estamos hablando, para recordar, del eje X1, que es el eje horizontal. Ese eje X1, que es de las relaciones personales, nos enseña que debemos tener confianza. Dice: así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Termina con esa pregunta. Porque en las relaciones personales no las debemos vivir con miedo. No debemos vivir en esta tierra siendo presos del temor, andando con miedo a un montón de cosas. Debemos vivir con confianza.
debemos vivir sabiendo que si el Señor es el que me ayuda a mí, las otras personas no me pueden hacer nada. Ellos no pueden quitarme la eternidad. De pronto nos hagan daño, de pronto nos causen momentos difíciles, de pronto nos hagan doler, de pronto nos causen dolor. Pero eso no me va a quitar mi eternidad que ya tengo asegurada. Aunque las personas me ataquen, aunque vengan en contra mía, Dios es quien está ahí y quien me protege. Y si en esta tierra me permite pasar dificultades, no es que Dios no me ame, no es que Dios se haya olvidado de mí. Lo que significa eso es que en esta tierra enfrentamos aflicciones, tal como nos lo dijo Jesús, pero que nuestra recompensa está en el cielo, que es allá donde nosotros por fin vamos a vivir nuestra plenitud. Bueno, esto es en cuanto a las relaciones personales. Para hacer un resumen cortico, entonces debemos amarnos unos a los otros, no, tenemos que practicar la hospitalidad, tenemos que acordarnos de los presos y las personas que son maltratados, es decir, de las personas que pasan dificultades. Nosotros debemos tener en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Debemos mantenernos libres del amor al dinero. Debemos contentarnos con lo que tenemos y no debemos vivir con miedo de lo que las otras personas nos hagan porque dependemos de Dios. Esos son las relaciones personales. El siguiente eje, que es el eje X2, entonces miren que ya tenemos dos ejes. Hay una rayita en el medio, que son las relaciones personales, pero también hay otra rayita que la rodea, que son las relaciones públicas, lo que proyectamos a los demás. ¿Qué nos dice aquí la palabra? Vamos a concentrarnos acá en Hebreos. Pasamos del capítulo 13, versículos del 1 al 6, ahora vamos al versículo 7, del 7 al 17. Vamos a verlo por pedacitos. Empecemos con los versículos 7, 8 y 9. Acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. No se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes los comen. Ahí estamos en el versículo del 7 al 9 y recuerden que estamos viendo todavía en el plano horizontal, todavía no estamos en nuestra relación con Dios, en el plano horizontal, pero ya son las relaciones públicas. Esto ya no se trata de las personas que yo conozco, las que amo, las personas a quien me preocupo si tienen una necesidad, a los que recibo en mi casa practicando la hospitalidad. Acá ya estamos hablando de personas que están por fuera de mi círculo, pero no estoy hablando de Dios, es de las personas de ese círculo, esas relaciones públicas, la gente que solo me ve o las personas que ni siquiera me ven, pero yo sí los veo a ellos. Comienza la primera recomendación que podemos sacar de acá es acuérdense de sus dirigentes, pero ojo, sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Acá se está refiriendo a las personas de autoridad espiritual, a los pastores, ancianos, diáconos, ujieres, incluso a los compañeros de iglesia. Debemos acordarnos de esas personas. Debemos pensar en esas personas como las personas que han dejado un buen ejemplo en nuestras vidas. Luego el versículo 8 viene y dice, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Aquí hay algo muy importante. Recuerden que estamos hablando de las relaciones públicas. Y saber que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y siempre es una estructura que me ayuda a dar testimonio en mi vida pública, a vivir mi vida como la debo vivir delante de Dios, pero cuando me están viendo todas las personas, aún aquellos que no me conocen. Si yo miro que Jesucristo es el mismo ayer,
recuerdo que Jesús murió para salvarnos. Ya sucedió. Esto no es una promesa que está a punto de cumplir. Ya Jesucristo murió por nosotros, por nuestra salvación. Es el mismo de ayer. Hoy, a hoy, Jesús está en el cielo sentado a la derecha del Padre y está intercediendo por nosotros. Lo dice así la palabra de Dios. Y por siempre, bueno, esto se está refiriendo más al regreso de Jesús en gloria. Su regreso victorioso como rey, que ya no va a volver en un burrito, sino que volverá en un caballo blanco y todo ojo lo verá, tal como lo vimos cuando estábamos estudiando Hebreos capítulo 9 en el versículo 28. Entonces, cuando acá nos dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre, nos está invitando a recordar que Jesús ayer murió para salvarnos, que hoy está intercediendo por el Padre y que va a regresar en gloria y que eso va a ser por siempre. Cuando yo recuerdo eso, entonces yo, como ya he sido salvo, como ya mis pecados fueron perdonados, entonces en mi forma de vivir yo me tengo que comportar de acuerdo a esta salvación que ya tengo. Como esto ya sucedió y Él murió, ascendió y está a la derecha del Padre, está intercediendo por nosotros. Y nosotros con nuestro diario vivir debemos dar testimonio de que Jesús intercede por nosotros. Que la gente que nos ve pasar sepa con solo vernos que nosotros hemos sido salvos, que vean algo diferente en nosotros. Luego en el versículo 9 dice, no se dejen engañar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovechan quienes los comen. Recuerden que en estos tiempos, en los tiempos bíblicos, en el tiempo que estamos leyendo acá de Hebreos, lo cual fue, hablábamos hace un par de semanas, más o menos en el año 60 después de Cristo, se enseñaban unas leyes y unos rituales que no tenían ninguna validez para la salvación, tales como que no se puede comer cerdo. En la actualidad, si yo como cerdo, no voy a irme al infierno porque como cerdo. En la actualidad, si yo como alimentos como la morcilla que contienen sangre, no me voy a ir al infierno. En esa época se enseñaba eso y los judíos no podían comer cerdo ni animales hechos con ni alimentos hechos con sangre. Pero eso ya no tiene validez. Esto no tiene ninguna influencia en nuestra salvación. Recordemos en Colosenses 2, versículo 23, cuando dice, tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada devoción, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la carne. Está hablando de esas cosas que son solo apariencias. Nosotros hoy en día, leyendo acá el versículo 9 de Hebreos 13, cuando dice no se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas, nos está invitando a que no creamos en esas falsas apariencias. Se nos aparecen personas que se ven muy bonitos, muy espirituales, muy súper santos, y entonces estos son personas que no necesariamente son lo que aparentan ser. Pero como hablan tan bonito, uno se deja llevar por ellos y resulta que lo que nos están trayendo son falsas enseñanzas. En esas relaciones públicas, nosotros no nos podemos dejar llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. ¿Qué es una enseñanza extraña? Todo, absolutamente todo. Todo lo que no está en la palabra de Dios. Cualquier cosa que a mí me enseñen que no esté en la palabra de Dios es una enseñanza extraña. Es algo que yo debo rechazar y algo, siguiendo las palabras que están acá, por lo cual no me puedo dejar llevar. No se dejen llevar por ninguna clase de enseñanza extraña. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por los alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes los comen. Es decir, mi cuerpo se fortalece por la gracia de Dios. Mi cuerpo no se fortalece por mí, porque yo haga ejercicio o porque yo coma saludable. Sí, debo hacer ejercicio, debo comer comida saludable, debo cuidar mi cuerpo, pero
eso no es una garantía absoluta de que yo nunca vaya a tener una enfermedad. Hay personas que hacen ejercicio, hay personas que se cuidan mucho, hay personas que son muy juiciosos en todas sus rutinas y sus hábitos saludables, pero a los 50 años les da un paro cardíaco y se murieron. O tienen un accidente, un estrellón o cualquier cosa y terminan en una silla de ruedas. Entonces, más que por mi cuerpo, yo debo preocuparme por mi relación con Dios. Y esa relación con Dios, que se ve reflejada en mi cuerpo, es también un testimonio de lo que Dios hace en mi vida. Por eso está dentro de las relaciones públicas. Ahí dentro de las relaciones públicas, entonces seguimos con el versículo 10. Desde el 10 hasta el 14 vamos a leer. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que ofician en el santuario, porque el sumo sacerdote introduce la sangre de los animales en el lugar santísimo como sacrificio por el pecado. Pero los cuerpos de esos animales se queman fuera del campamento. Versículo 12. Por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. 13. Por lo tanto, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando la deshonra que él llevó. Pues aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. Aquí hay un montón de cosas importantes. Recuerden que estamos en el eje X2, es decir, horizontal en las relaciones con las personas, pero es el de relaciones públicas, el eje de afuera, la rayita de afuera, que es lo que proyectamos. Cuando acá habla que nosotros no tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que ofician en el santuario, aquí está hablando que nosotros no tenemos ese altar, nosotros no tenemos que ir al templo a sacrificar animales, porque Jesús ya lo hizo en la cruz. Jesús en la cruz es el altar en el cual se perdonaron todos nuestros pecados, se limpiaron nuestros pecados. Entonces, cuando dice no tienen derecho a comer los que ofician en el santuario, lo que está diciendo es que las personas que aún siguen haciendo sacrificios es un rechazo directo de la cruz, del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Voy a explicarlo un poquito más. Nosotros los creyentes en Cristo sabemos, tenemos la plena seguridad que nuestros pecados fueron perdonados en la cruz. Pero hay personas que en la actualidad practican rituales como flagelación, que se latigan, que se golpean, que se hacen daño. Personas que, por ejemplo, aquí en Bogotá suben a Monserrate de rodillas para pagar una promesa o para que Dios les perdone porque necesitan que su cuerpo sufra porque es un cuerpo maldito, es un cuerpo pecaminoso. Sí, es un cuerpo pecaminoso, pero el sacrificio ya lo hizo Jesús por nosotros. Cuando yo practico ese tipo de sacrificios y de obras, pues estoy rechazando lo que Jesús hizo en la cruz. Jesús dice, yo muero por los pecados, yo muero por tus pecados. Y yo digo, no, tranquilo, gracias. Es que el domingo mañana voy a subir a Monserrate de rodillas y ahí tú me limpias los pecados. Entonces, cuando yo hago ese tipo de cosas, estoy rechazando la obra redentora de Jesucristo de Nazaret en la cruz que la hizo por mí. También tenemos acá algo importante en el versículo 12, cuando dice, por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, que es lo que les estoy narrando, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Cuando el pueblo ofrecía sacrificios, sea en el tabernáculo o sea en el templo, en Levítico 4, versículo 10 en adelante, decía que el día de la expiación se quemaban los sacrificios fuera del campamento. Es decir, el día de la expiación era ese un día al año que el sumo sacerdote sacrificaba un animal para limpiar sus propios pecados y los de los demás.
Eso lo vimos en la primera o segunda sesión de Hebreos que tenemos acá. Los que no lo vieron pueden buscar el video ahí en YouTube que dice 02 o 03 Hebreos, y ahí se habla un poquito de esto. El sacerdote iba una vez al año, sacrificaba un animal completamente puro para que se perdonaran, para que Dios perdonara los pecados del sacerdote, del sumo sacerdote, y también del resto de las personas del pueblo. Cuando se quemaban esos sacrificios, eso lo hacían fuera del campamento. Y eso lo hacían anticipando la muerte propiciatoria de Cristo. Es decir, la muerte en la que Jesús, fuera de la ciudad, recuerden que fue en un monte en las afueras de la ciudad, iba a entregar su vida por nosotros. Resulta que cuando esto sucedía, ellos no sabían lo que estaban haciendo. Lo hacían probablemente por practicidad, porque si quemaban era un animal más grande y si lo quemaban ahí, pues el humo le iba a dar a todo el mundo. Lo quemaban fuera del campamento. Levítico da un poquito más de explicación realmente del motivo por el cual. Pero nosotros que creemos en Jesús, ahora que estamos hablando de nuestras relaciones públicas, de la forma en que todo el mundo me ve a mí, vale la pena pensar en esto, porque cuando se hacía ese sacrificio que más humo echaba, eso lo hacían afuera. Entonces, la palabra de Dios dice que tu mano derecha no se entere lo que hace tu mano izquierda. Pero por eso no lo debemos hacer es dentro de la iglesia. Cuando nosotros servimos, nosotros lo debemos hacer afuera. Así como Jesucristo entregó su vida fuera de la ciudad. Así como el sacrificio propiciatorio una vez al año se hacía fuera del templo, fuera del campamento. Asimismo nosotros debemos servir fuera del templo. De nada nos sirve si nosotros acá somos santos, si nosotros acá ni siquiera nos movemos, nadie se le despeina las pestañas, pero salimos de la iglesia y somos personas completamente diferentes. Es allá donde debemos dar testimonio, en el ambiente público, en el eje público, es donde debemos dar testimonio de quién realmente nosotros somos. Resulta que las personas en esa época también, que estaban ceremonialmente impuras, es decir, que no estaban listos para practicar ese tipo de sacrificios, eran personas que se debían quedar fuera del campamento. Y nosotros ceremonialmente somos impuros, pecamos día a día. Jesús ya nos limpió, Jesús ya nos quitó el pecado, ya murió por nuestro pecado y perdonó todo nuestro pecado. Pero como seguimos pecando día a día, ceremonialmente estamos impuros. Entonces nosotros también deberíamos estar fuera del campamento. Es por eso que nosotros, nuestro plano de acción principal es fuera de la iglesia, no en la iglesia. Aunque claro que sí, servimos en la iglesia, ayudamos a las personas que están en la iglesia, porque son nuestros hermanos, pero la ejecución de nuestra fe, las obras de nuestra fe, las realizamos fuera de la iglesia. No para recibir salvación, es porque ya hemos sido salvos. Pasemos al versículo 15 entonces. En el versículo 15 y 16 hasta el 17 incluso, dice: así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de compartir con nosotros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Esta parte nos está diciendo, seguimos hablando de nuestras relaciones públicas, es decir, nuestro comportamiento donde todo el mundo nos ve. Y comienza esta parte del versículo 15 diciendo que ofrezcamos continuamente sacrificio a Dios.
¿Cuál es ese sacrificio que nosotros debemos ofrecer? No estábamos diciendo que ya Jesús hizo el sacrificio, que ya nosotros no debemos matar animalitos y que nuestros pecados ya fueron limpiados por la sangre del Cordero de Dios, Jesucristo de Nazaret. Sí, este sacrificio acá mismo lo aclara, un sacrificio de alabanza. Y por si no nos queda claro, acá en Hebreos se cita a Oseas, Oseas no era el profeta Gomelo, porque sino era un profeta poeta. Habla mucho del amor en términos proféticos. Oseas decía el fruto de los labios. Ya ahorita les voy a leer esa parte. Este es el sacrificio que Dios quiere que le hagamos. Acá dice, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. ¿Cuáles? El fruto de nuestros labios, es decir, la alabanza, el sacrificio de alabanza, y hacer el bien y compartir con otros que no tienen lo que nosotros sí tenemos. En nuestro plano público, lo que estábamos viendo ahora de salir fuera del campamento, fuera de la iglesia, pues debemos ir nosotros mostrando con el fruto de nuestros labios, sin olvidarnos de hacer el bien y compartir con otros lo que nosotros tenemos. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Estoy parafraseando lo que dice en el versículo 16. ¿Cuáles son los sacrificios que le agradan a Dios? La alabanza, el compartir con otros lo que nosotros tenemos y ellos no. Hacerle el bien a los demás. Nosotros somos cristianos, estamos llamados en nuestra imperfección a hacer el bien a los demás. Y hacerlo no quejándonos. Ay, qué pereza, otra vez me toca ir a entregar y casi que no consigo esta platica y ahora pues esta persona necesita. No, nosotros somos llamados a hacer el bien alabando a Dios, dándole gracias a Dios porque tenemos la bendición de poder compartir, así sea algo pequeñito. Si compro una libra de arroz y es lo único que me alcanzó, pues saque un poquito de esa libra de arroz y busque a alguien más que no tiene ni siquiera esa libra de arroz y le comparte un pocillito de arroz para que se pueda hacer un arrocito. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Y acá me devuelvo otra vez donde dice el fruto de los labios. Esta es una expresión que usó el profeta Oseas en el capítulo 14 de Oseas, versículo 2, para que lo anoten y lo busquen después, cuando decía, piensen bien lo que dirán y vuélvanse al Señor con este ruego. Perdónanos nuestras maldades y recíbenos con benevolencia, pues queremos ofrecerte el fruto de nuestros labios. Es una oración muy parecida a la que hacemos al comienzo del servicio cuando oramos y le pedimos a Dios que reciba nuestra alabanza, que reciba el fruto de nuestros labios. Luego pasamos al versículo 17. En el versículo 17 dice, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Entonces, aquí está hablando de dos cosas principalmente. Obedecer a nuestros dirigentes y someternos a ellos. Inicialmente, nuestros dirigentes es una palabra traducida que habla más de autoridad, a nuestras autoridades. Nuestras autoridades en el trabajo, nuestras autoridades en casa, nuestras autoridades en la iglesia, pero también a nuestras autoridades en la ciudad, al alcalde, a la policía, al presidente, aunque muchos no estemos de acuerdo con lo que se esté haciendo, debemos obedecerlo. Y lo otro que menciona en este versículo 17 al final es, obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Ese mensaje es para nosotros, no nos debemos quejar. El quejarnos no nos trae ningún provecho. Y si no me trae ningún provecho, entonces yo para qué me voy a quejar. Entonces, ahí con ese versículo 17 terminamos el segundo eje, el horizontal, lo están viendo ahí en la pantalla. Entonces, el eje X1 es el del medio, nuestras relaciones personales con las personas de nuestro círculo cercano, ¿sí?
Luego viene el eje X2, que es el externo, también con las personas, pero es con esas personas que ni siquiera conozco. Por eso habla de los dirigentes. Y ahora entonces vamos a ver el eje Y1. El eje Y1 es nuestra relación personal con Dios. Por eso es que ya estamos hablando de un eje vertical. Los otros eran los horizontales y este es un eje vertical. La relación personal con el Señor la vamos a leer solo en dos versículos, el 18 y el 19. Oren por nosotros, porque estamos seguros de tener la conciencia tranquila y queremos portarnos honradamente en todo. Les ruego encarecidamente que oren para que se me permita integrarme a ustedes cuanto antes. Aquí el escritor de Hebreos está mostrando su relación personal con el Señor. Está pidiéndole oración a sus hermanos, pero estas cosas solamente importan porque tienen una relación directa con Dios. Oren por nosotros porque estamos seguros de tener la conciencia tranquila. La conciencia tranquila, ¿delante de quién? De Dios. El resto de las personas no puede ver mi conciencia. Esto lo ve Dios. Queremos portarnos honradamente en todo. Esto solo lo ve Dios. Es mi eje íntimo. Si yo no le cuento a nadie que hice algo deshonrado, muy probablemente nadie se dé cuenta. Pero Dios se da cuenta desde el momento en que lo hago. Les ruego encarecidamente que oren para que se permita integrarme a ustedes cuanto antes. Y miren que ahí está hablando de la oración. Así empieza este pedacito y así termina este pedacito. Nuestra oración es el mayor reflejo o la mejor forma de conectarme personalmente con Dios. El eje Y1 entonces es esa relación directa con Dios. Y luego tenemos el eje Y2, que es nuestra relación pública con el Señor. Es decir, ya es la parte más externa. Aunque es parte de mi relación con Dios, es lo que se puede ver, lo que los otros pueden apreciar. Versículos 20 y 21. El Dios de paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por siempre, jamás. Amén. Que el Señor los capacite. Si yo le estoy entregando mi corazón a Dios, si yo estoy siendo agradecido con Dios, si yo estoy viviendo mi relación con Dios con una conciencia tranquila, haciendo todo de manera honrada, ¿qué necesito que Dios me capacite? Bueno, porque cuando Dios me capacita en todo lo bueno, lo hace para hacer su voluntad. Entonces miren cómo es Dios capacitándome a mí, por eso es el eje Y, por eso es que es un eje vertical. Dios me capacita a mí para que yo pueda hacer su voluntad, y al hacer su voluntad los demás lo van a hacer, lo van a ver. Por eso es que el eje Y es la relación pública con el Señor, es lo que pueden ver los otros como resultado de mi relación con Dios. En 1 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10 dice: día y noche les suplicamos que nos permita verlos de nuevo para suplir lo que falta a su fe. Eso es capacitarse. Eso es que Dios me capacite en todo lo bueno. Es que Dios me permita verlo de nuevo para que supla en mí lo que le falta a mi fe. Que cuando mi fe falla, yo pueda fortalecerme, capacitarme en Dios para poder servirles a los demás, para poder hacer su voluntad aquí en la tierra. En el versículo 21 de Hebreos 13 dice:
y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. Que Dios cumpla en nosotros lo que le agrada es una evidencia de la relación con Dios. Porque si nosotros somos las personas que nosotros queremos ser, muy probablemente yo, mi caso personal, sería un peleón, sería un mujeriego, sería una persona que busca hacer negocios para tener plata. Pero como acá está hablando que mi relación pública con el Señor tiene que ver con que Dios cumpla en mí lo que a Él le agrada, entonces tiene que ver más con que yo me convierta en la persona que Dios quiere que yo sea. Pero eso no lo logro yo, es Dios el que me capacita, es Él el que me capacita en todo lo bueno. Este eje de la relación pública con el Señor es la parte más evidente de mi relación con Dios. La parte menos evidente es cuando yo oro en lo privado, cuando yo ayuno y nadie lo sabe, cuando leo la palabra de Dios, cuando yo voy caminando, manejando en bicicleta y sin siquiera abrir la boca estoy orando, cuando estoy pensando en el Señor, cuando le estoy pidiendo ahí en la cama diciendo, Señor, regálame el sueño y que lo último que yo sepa es que he estado hablando contigo y pum, me quedo dormido. Eso nadie más lo sabe. Pero la relación pública con el Señor es eso que la gente puede ver. Es decir, que yo soy una persona diferente. Y no lo hago para poder recibir salvación, lo hago porque ya recibí la salvación. Y ya para terminar, vamos al cierre. Entonces ahí vimos esos ejes, cómo crean el eje X1 y X2, es la relación, mi relación con las personas del círculo cercano. El otro es las relaciones públicas. El eje Y1 es mi relación íntima con Dios y el más externo es mi relación pública con el Señor, lo que las personas pueden ver. Y acá terminando, ya para terminar, no solo esta prédica de hoy, sino el estudio completo de Hebreos, vamos a remitirnos a Hebreos 13, versículos del 22 al 25. El autor se está despidiendo y en esta despedida nos lanza unas perlitas muy importantes. Entonces yo quisiera que nosotros nos imagináramos que el autor nos conoce personalmente y que nos escribió esta nota a nosotros. Sí, el autor es Dios y nos conoce personalmente y nos escribió esta nota a nosotros. Entonces vamos a leerla pensando, recordando que es para nosotros. Versículo 22 en adelante dice: Hermanos, ruego que reciban bien estas palabras de exhortación, ya que les he escrito brevemente. Quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad. Si llega pronto, iré con él a verlos. Saluden a todos sus dirigentes y a todos los creyentes. Los de Italia les mandan saludos. Que la gracia sea con todos ustedes. Acá se está despidiendo el autor de esta epístola. Y lo primero que dice en esta despedida, cerrando su epístola, es: ruego que reciban bien estas palabras de exhortación. Exhortación es ánimo, dar ánimo. Es mover a una persona de tristeza a alegría, de queja a agradecimiento, que tiene mucho que ver con lo que estábamos viendo ahorita. Entonces, estas palabras que hoy estamos compartiendo y que llevamos 6 semanas compartiendo, son palabras de exhortación. Por eso es que este estudio, el nombre que le dimos al comienzo fue Hebreos, palabra de exhortación. Eso es tomado de acá, de Hebreos 13:22. Hebreos debe ser una epístola que nos anime como creyentes. Versículo 23. Quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad. Si llega pronto, iré con él a verlos. Y el versículo 24 dice: saluden a todos sus dirigentes y a todos los creyentes.
Y acá está hablando en griego, si buscáramos en griego esa expresión cuando dice y a todos los creyentes, una mejor traducción sería y a todo el pueblo santo. Es decir, a todo el pueblo que ha sido apartado para Dios. En otras palabras, este versículo 24 en la primera parte es un llamado a la unidad. Es un llamado a que los creyentes, los hijos de Dios, que nos decimos cristianos, que profesamos nuestra fe y que creemos en Cristo, debemos estar unidos. Somos el pueblo santo, somos el pueblo apartado del mundo para Dios. Quisiera acá leer un pedacito que me encontré de una Biblia. Los que les gusta ver Biblias de estudio, hay una Biblia de estudio que recomiendo mucho, que es la Biblia de estudio del Diario Vivir. Es de la editorial Kindle. Y acá, cuando llegamos a esta última parte de Hebreos, voy a leer literalmente lo que dice. Cierra la carta a los Hebreos diciendo que la epístola a los Hebreos es un llamado a la madurez cristiana. Sus palabras fueron dirigidas a los judíos cristianos del primer siglo, pero son aplicables a los creyentes de toda época y de todo trasfondo. Madurez cristiana significa hacer de Cristo el principio y el fin de nuestra fe. Para madurar debemos centrar nuestra vida en Él, no depender de rituales religiosos, no volver a caer en el pecado, no confiar en nosotros mismos y no permitir que nada se interponga entre Cristo y nosotros. Cristo es suficiente y superior a todo. Esto es un comentario que está ahí en la Biblia de estudio del Diario Vivir, cerrando Hebreos. Es decir, nos están invitando a que tomemos la carta, la epístola a los Hebreos, que la tomemos como una guía para nuestra vida. Que esta epístola a los Hebreos sea un margen, una guía para nuestras vidas, que nosotros podamos leerla y recordar que nosotros no debemos depender de rituales religiosos, no debemos volver a caer en el pecado, no podemos confiar ni siquiera en nosotros mismos y no debemos permitir que nada se imponga entre Cristo y nosotros. Y finalmente, recordar que Cristo es suficiente y superior a todo. Cristo, al morir por nosotros, al entregar su vida por nosotros, no solamente limpió nuestros pecados, sino que nos hizo hijos de Dios. Ya no somos una creación de Dios, ahora somos hijos de Dios. Ya no nos podemos comportar como el resto del mundo lo hace. Nos debemos portar de una manera diferente porque hemos sido redimidos. Y Hebreos es una invitación a que vivamos la vida diferente. Es una invitación a recordar que somos un pueblo santo, apartado para Dios. Un pueblo que no vive para nosotros mismos, sino para Dios. Y termino leyendo estas palabras y con estas me despido, así como se despide la epístola. Versículo 25. Que la gracia sea con todos ustedes. Acompáñenme en oración. Padre Todopoderoso, muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, porque somos tus hijos, porque nos has llamado hijos tuyos. Porque a través del sacrificio de Jesús en la cruz, nosotros fuimos salvos, nuestros pecados perdonados. Y dice tu palabra que somos una nueva creación, que el pasado no existe más. Ayúdanos, Señor, a vivir nuestra vida como tal. Ayúdanos, Señor, a que intencionalmente nosotros podamos vivir nuestra vida como tú quieres que la vivamos. Ayúdanos, Señor, a poder vivir una relación en la que tanto las personas se vean impactadas por nuestra forma de vivir la vida contigo, pero también una forma en que te estemos dando a ti eso que tú esperas de nosotros, Señor. Padre, ayúdanos a poder usar tu palabra, no solamente la epístola de los Hebreos, sino
tu palabra en general como una guía para nosotros poder vivir de la manera en que tú esperas que vivamos. Gracias, Señor, por este tiempo. Yo te pido que bendigas a cada una de las personas que están escuchando, que tú, Señor, alegres nuestros corazones y nos des ese contentamiento como parte del sacrificio que te entregamos a ti, Señor. Gracias por tu palabra. Te amamos, te alabamos y te oramos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y con el poder del Espíritu Santo. Amén.